Un mismo deportista puede mostrar un grandísimo rendimiento o un peor rendimiento en función de cómo esté a nivel mental. Cómo puedes mejorar la fuerza, cómo puedes mejorar la resistencia, cómo puedes mejorar la velocidad, la flexibilidad, la técnica, la táctica, pero al final el que dirige todo esto es el cerebro. ¿Cómo puede ser que un error nos pese tanto? Porque somos nosotros los que damos la importancia al error. El error no es algo malo. El error te enseña. La gestión del error en la parte infantil es una, la gestión del error en el adulto es otra. La persona se configura a partir de muchos elementos. Cuando tú pones el foco en no fallar, se activa la alarma. Las emociones positivas permiten ampliar todo el foco atencional. No te focalizas en un puntito negro de lo que está pasando, sino que amplías todo el campo. O sea, tú penalizas el error, yo no voy a probar más. ¿Cómo ganas confianza? Porque tú has hecho repeticiones sobre una acción, te ha salido bien, has tenido buenas sensaciones y continúas. Y dices, ostras, es que mucha gente entrena muy bien y después en el partido no rinde. En función de qué nombre, qué etiqueta le pongas a las cosas, lo ves de una forma o de otra. Tú cuando ya entrenas y das lo máximo y sales con esa sensación, ya has llegado a la perfección. ¿Qué importancia le das a la visualización? Creamos lo que creemos. O sea, la visualización es súper potente. Lo que tú visualizas se ha visto a nivel neuronal que se activan. Compañeros y compañeras de Why Not Project. Bienvenidos al episodio número 22 ya del canal. Hoy tenemos con nosotros a una persona especializada en un ámbito que todavía no hemos tratado hasta ahora, un ámbito que es muy importante y ahora os vamos a contar por qué. Exacto, porque uno de los músculos más importantes es el cerebro y lo tenemos que entrenar. Hoy viene con nosotros una persona de la casa, de INEF, una referente, hemos cursado una de sus asignaturas, ha estudiado INEF, experta en psicología positiva, ha estado jugando a básquet en Segunda Nacional, ahora mismo está haciendo CrossFit, también está mucho con el tema del coaching y ella se define como psicopedagoga. Bienvenida, Cristina Torreyes. Hola, buenas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer y poder hacer un podcast con vosotros, al final con los estudiantes y poder compartir conocimiento de forma un poco más, yo creo que dicharachera, digámoslo así, es fantástico poder hablar y poder comentar diferentes puntos de vista. Así que muchas gracias por la presentación. Sí, la verdad que estamos encantados de tenerte y vamos a empezar. Vamos a por la primera pregunta introductoria. Y Cristina, bueno, hay un mismo deportista puede mostrar un grandísimo rendimiento o un peor rendimiento en función de cómo esté a nivel mental. Entonces, ¿qué importancia le das tú al hecho de cuidar el aspecto psicológico, especialmente para deportistas? Bueno, como has dicho bien, el cerebro es un músculo. Nosotros estamos acostumbrados a entrenar el cuerpo. Esto es una de las... Yo creo que al final, dentro del mundo del deporte, lo que siempre hemos visto es cómo podemos mejorar el rendimiento deportivo. Cómo puedes mejorar la fuerza, cómo puedes mejorar la resistencia, cómo puedes mejorar la velocidad, la flexibilidad, la técnica, la táctica. Pero al final, el que dirige todo esto es el cerebro. Con lo cual, como más trabajado está el cerebro, como más estrategias tengamos, como más capacidad de percepción tengamos, como más capacidad de vuelta al inicio tengamos, más fácil será y marcará la diferencia entre un deportista de élite en buen nivel de otro deportista que sea de élite a nivel físico. ¿Por qué? Porque tendrá un cerebro preparado. Tienes un hardware, tú tienes un cuerpo, pero el que diseña todo este cuerpo, o al menos el que lo dirige, ese es el software. Si no tienes un buen software, ya puedes tener el mejor equipo, que no podrás sacar el mejor rendimiento. Exacto. ¿Y cómo se entrena el cerebro? Bueno, pues el cerebro es igual que el entrenamiento. Al final la pregunta es, ¿vosotros cuántas horas entrenáis a la semana a nivel físico? Seguro que muchos. Vosotros, tú, por ejemplo, que estás en el hockey, ¿cuántas horas entrenas? Pues yo a lo mejor le meto 10 o 12 más el partido. Vale. ¿Cuántas horas o minutos entrenas tu cerebro? Pues puedo hacer por mi cuenta algún ejercicio de percepción, de acción-reacción o alguna cosa, pero a lo mejor eso no se podría determinar como un entreno puro de cerebro. Bueno, quizás sí. En función, al final también el entrenador tiene que tener la capacidad dentro del entrenamiento de crear esta variabilidad y en función de lo que quiera trabajar, pues meter estrategias para gestionar el error, para gestionar el foco, la atención, el foco, la concentración, etcétera. Pero sí que es verdad que una persona al final yo creo que en los diferentes ámbitos, estamos ahora en el deporte, pero son en los diferentes ámbitos, es como nosotros nos preparamos para nuestro día a día. Ya pueden ser visualizaciones, ya puede ser la forma de marcar el tiempo de concentración, ¿vale? Porque hoy en día al final la concentración
se va en un momento. Sí, sí. Nuevas tecnologías, los sonidos, el grito del que sea. Y aquí es donde podríamos entrar con todo lo que habéis trabajado en la asignatura de aprendizaje, ¿vale? Exacto. Factores disposicionales externos, cómo afectan a nuestros factores disposicionales internos. Que el tema de la concentración lo vamos a tratar, pero ahora me he acordado en una clase que nos contaste que el tiempo máximo que podemos estar full concentrados es muy poco, ¿no? ¿En 2 minutos? No, 5. Yo creo que 5 minutos. quizás se ha reducido, pero es porque las nuevas tecnologías lo que ha hecho es que yo creo que hay un falso mito del multitasking. Es que yo soy multitarea. Es mentira. Tú cuando estás con el ordenador tienes las ventanas abiertas. Sí, es verdad. Pero ¿qué le pasa al ordenador? Reduce todo el potencial. Y aparte es que cuando tú estás en el Word, estás en el Word. Cuando tú estás en Internet, estás en Internet. No estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Pues nuestro cerebro es igual. Al final tú tienes todo y no hay nada. O sea, el multitasking no existe. Y lo que hace es que el hecho de estar, o el scrolling, el hecho de pasar sin meterle atención, hace que la concentración se disminuya. Exacto. Y antes de pasar a un bloque más deportivo, te quería preguntar, porque has dicho que es muy importante trabajar durante la semana, pues el cerebro, aspectos técnicas, etcétera. Para ti en el alto rendimiento es casi, podríamos decir, obligatorio tener esa figura de psicólogo o entrenador de cerebro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final en el mundo del deporte ha habido una evolución. El psicólogo antes era visto como la persona que trataba las patologías y ahora creo que es al final de prevención. O sea, si tú quieres trabajar el deportista y quieres que esté a un buen rendimiento, hay muchos factores que crean presión y al final somos personas humanas, no somos máquinas. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos estados de ánimo y tener una figura que te permita poder descargar y poderte dar estrategias, yo creo que le da un valor y un plus para que tu jugador pueda rendir al máximo nivel. Y en su día a día, ¿no? No esperar a que el jugador estalle para Exacto. que entonces ahí... Es que la base de un buen deportista es crear una buena persona. O sea, al final no es solo el rendimiento, es crear una buena persona. A partir de aquí, ¿qué es una buena persona? ¿No? Al final, pues bueno, una persona que esté centrada, que tenga muy claros los objetivos, que sepa cuál es su propósito. Hay diferentes factores que hacen que tú le encuentres más gratitud o más fijación a lo que tú quieres hacer, porque al final un deportista se puede quemar muy rápido y depende de cómo lo hagas, la carrera de un deportista se puede reducir muchísimo porque se queman muy rápido, sobre todo si coges base, depende de cómo los trabajes, no van a llegar, o sea, llegan pocos. Exacto. Y yo te quería explicar un ejemplo que me pasó hace 2 semanas, que tuve un penalti al inicio del partido y ese penalti que fallé me condicionó un poco a lo que fue pues a la resta del partido a la hora de encarar el portero, la confianza, y no me quité un poco el error de la cabeza. ¿Cómo puede ser que un error nos pese tanto? Porque somos nosotros los que damos la importancia al error. Es decir, lo que diferencia a un deportista bueno de un deportista normal, no digo mediocre, es la capacidad que tiene de volver a la situación. Y es en función de qué valor tú le das al error. Es cambiarle el punto de vista. El error no es fracaso. El error no es algo malo. El error te enseña. Con lo cual tú dices, vale, he fallado, ¿qué puedo hacer por la próxima vez? Y hay deportistas que lo que crean es un ritual, son rituales. Ostras, hay un error que puede ser tocarme la camiseta, respirar profundo, volver. Es la capacidad de volver a estar en el presente, porque el partido es el presente. En el error estás en el pasado. Y en lo que puede pasar a posterior es el futuro. Con lo cual, no estás en donde tienes que estar, sino que estás focalizado en lo que has hecho mal y entonces te focalizas en lo que harás después, que aún no ha pasado. Y es la capacidad que tienes de volver a estar en el presente. Sí, y para mí una de las técnicas que estoy incluyendo un poco es cuando tengo un error, me hablo a mí mismo diciendo el error forma parte del deporte, el error forma parte del deporte. ¿Qué otras técnicas también podríamos utilizar para hacer este cambio de chip? Pueden ser respiraciones, pueden ser hacer una respiración profunda, puede ser... Cada uno tiene que encontrar su ritual, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. El error forma parte del aprendizaje. El error no, o sea, no es que he fallado, que he perdido, es que puedo mejorar, ¿vale? O fijarte en la siguiente acción. He fallado, pues voy a defender. Al final, y es muy fácil, o sea, y aquí es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Es muy complejo hacerlo, porque a mí también me pasaba cuando era deportista. Al final, cuando tú fallabas y era el punto decisivo, en el momento te hundes.
te hundes, porque o sea, es todo lo que conlleva el error. O sea, al final es el significado del error. Sí, es sí. la emoción que hay, es la expectativa que tiene el equipo contigo, es la expectativa que tiene el entrenador contigo, es la expectativa que puede tener la familia, tú mismo, el público. Y aquí esto pesa. Y hay gente que lo sabe gestionar mejor y hay gente que lo sabe gestionar peor. El error forma parte del proceso. Exacto. Y encima, no sé bien cómo lo ves tú, pero encima en el baloncesto, que puedes hacer todo muy bien, toda la jugada, pero después estás solo frente a canasta y se falla mucho más que se mete muchas veces. Y, por ejemplo, a mí se me ocurre el ejemplo de Stephen Curry, que es el mejor triplista de la historia, pero ha fallado muchas más veces de las que ha metido. Y pasa, el tener esos promedios que tiene él, pasa por tirar y tirar y tirar y tirar. De hecho, lo comentamos con Jackson Quiñones en el episodio 16, si no me equivoco, que lo dijo, que los deportistas pierden mucho más de lo que ganan. Exacto. Y es así. Y una de las cosas que ahora se me ha acudido, Cristina, es que hemos comentado estrategias para olvidar la acción o hacer que la mala acción no me condicione para las siguientes. Estrategias dentro del mismo partido. Pero, ¿qué tanto importante es nuestro estilo de vida para construir una confianza y que eso me permita después dentro del campo, pues, incluso no tener necesidad de acudir a una estrategia, sino construir esa confianza que a mí me permita entrar en el campo y afrontar los errores con calma, con confianza? Vale. Para mí lo importante es, hay diferentes etapas. Etapa infantil, etapa adulto. La gestión del error en la parte infantil es una, la gestión del error en el adulto es otra. ¿Vale? Tú has dicho, el jugador de baloncesto, Michael Jordan, es otro de los ejemplos. O sea, Sí. ha fallado más de 9.000 tiros. Y él estaba allí, y es uno de los mejores. Este fin de semana estuve en un partido de baloncesto donde donde las chicas, si el equipo que perdió hubiera metido el 25% de los tiros que tiró, 25, o sea, hubiera ganado. Fue increíble. O sea, es un entrenador, y aparte tiene un entrenador que es estudiante de la casa. No pasa nada. Fallaban, no pasa nada, vuelvo a continuar. O sea, es enseñar que el error forma parte del proceso. Es un momento puntual. Con lo cual tú te puedes equivocar y a partir de allí, vale, ¿qué has fallado? ¿Ha fallado? ¿Por qué has fallado? Pues porque no has hecho suficiente fuerte, porque no has entrado con ganas, porque había otra persona que no lo has sabido percibir bien. Analiza qué es lo que está pasando allí. En la parte adulta, si tú has hecho bien ese trabajo, tú no vas a tener miedo. Porque al final el error, la emoción que se puede desencadenar es miedo, ¿vale? Cuando hay miedo, la toma de decisiones se bloquea. ¿Vale? Aparte de eso, hay gente que se bloquea, se congela, tiene menos creatividad, el foco de atención disminuye, con lo cual en la fase adulta lo que se tiene que trabajar es cómo volvemos al punto de inicio. Es decir, vale, ha habido el error, es que la pregunta que me puedo hacer, voy a por la siguiente acción, o me hago un mantra, o me hago. Después del partido es importante. Al final, el estilo de vida yo creo que la persona se configura a partir de muchos elementos. El dormir bien es importante porque el cerebro tiene que desconectar. O sea, tú vas al gimnasio y tienes un día de descanso, ¿no? Sí. Pues el cerebro tiene que desconectar para volver a conectar. Lo que comes influye. Con quién te rodeas influye. Lo que lees influye. Lo que miras influye. Con lo cual es cómo alimentas a tu cerebro, ¿vale? Para que esté preparado en situaciones determinadas. Sí, está muy, muy, muy bien. Y yo quería hacer hincapié en un aspecto, pero has dicho, con el error no pasa nada. El entrenador les decía que no es solo un trámite. Pero claro, cuando estamos en alto rendimiento y estamos en situaciones que pues hay dinero de por medio, que un entrenador te ha fichado para eso, claro, hay que tener un poco de respeto también al error. Porque ese deportista que juega pero... es que si fallo, bueno, pues no pasa nada porque se puede fallar. Claro, pero te han metido 2 goles por culpa tuya porque tú has fallado. ¿Dónde está la balanza esta entre disfrutar y, perdonadme la palabra, pero que me la sude el error y tener respeto al error? No, una cosa es, o sea, a la parte infantil... Sí, no, parte adulta un poco más. Parte adulta, el respeto tiene que estar y forma parte del proceso. O sea, es la capacidad que tú tienes de volver al sitio. Y el error va a estar. Y los errores van a estar siempre. Lo siento, no somos máquinas. Lo único que es, ¿qué puedo hacer para mejorar? El hándicap es cuando tú tienes aquel error y después tú no te recuperas para el partido y tú no estás allí al 100%. Es aquí donde hay el problema. ¿Vale? Es aquí donde tú fallas al respeto.
Si tú te fallas en un momento decisivo, vale, pues te pones las pilas y vuelves al sitio y defiendes o corres o ponte en la acción siguiente para mejorar y reducir lo que ha pasado y después analiza qué es lo que ha habido en el partido. El hándicap es que nuestro cerebro está presente, al final, nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. ¿Vale? Nuestro cerebro es la parte de nuestro cuerpo que menos ha evolucionado, con lo cual si había un error en épocas antiguas, eso puede decir que podías morir o podía pasar cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos preparados para tener en catalán es de viaje. El sesgo, ¿vale? Sesgo. ¿Vale? Tenemos un sesgo negativo. ¿Por qué? Porque nos fijamos en el error, ese punto negro que está allí es lo que nos marca, pero tenemos que buscar que hay otras cosas. ¿Qué decisiones he tomado buenas después? Buscar un 2-1 dentro del partido o final del partido, analizar esto. Pero para mí, el error no es tomártelo a pitote de he fallado y qué bien, no. Es, vale, he fallado, voy a por la próxima, me es igual, o sea, continúo. Esa es la diferencia, la que marca un mal deportista de un buen deportista. Claro. En este sentido. Es borrarlo de la cabeza. Ya está, ha pasado. Pero tienes que volver al máximo. No es... Ha pasado el error, no pasa nada. No, es ha pasado. En este momento yo no puedo mejorar, no puedo volver al pasado a meter ese tiro. Pero sí que puedo estar aquí y defender para que no me metan a la canasta o defender para el que sea, o si estoy jugando tenis, para poner el próximo golpe. Creo que era Luis Aragonés hace unos años con la selección española, que en aquel entonces era el entrenador, y decía mucho a sus jugadores que si tú afrontas la acción convencido de que la vas a ganar, hay muchísimas más probabilidades de que te lleves esa acción, contrariamente a que si piensas que no te la vas a llevar, ¿no? Claro, porque es donde tú pones el foco. O sea, es muy diferente a voy a fallar, no quiero fallar, a voy a meter la canasta. Porque el foco lo pones en no fallar. Cuando tú pones el foco en no fallar, se activa la alarma, ¿vale? La emoción negativa. ¿Tú dónde estás en el foco? En no fallar, no fallar, no fallar, no fallar, voy a fallar. Si yo voy a poner el foco en la concentración o en poner el punto o en atención de abrir el campo, mirar qué es lo que hay y cómo puedo, ¿vale?, trabajar, es muy diferente. O sea, mi cuerpo va a estar mucho más relajado. O sea, al final nuestro cerebro es el que domina todo nuestro cuerpo. Si hay una emoción, que las emociones son importantísimas, porque nos dan información de lo que está pasando. Si hay una emoción que digamos que al final que no es desfavorable, no es negativa, pero es desfavorable, lo que hace es que pues, automáticamente tú te focalices, pones el foco de atención en eso que no quieres que pase, vas a tomar peores decisiones porque tu toma de decisiones, el córtex prefrontal se va a bloquear, ¿vale? El músculo va a estar mucho más tenso, vas a estar padeciendo más y entonces no vas a actuar en tu mejor versión. Y es eso, es focalizarte donde quieres ir. No focalizarte en el problema, focalízate en las soluciones. Vale. Claro, y cuanto más grande sea esa convicción, más ideas vas a tener, ¿no?, para ser más creativo, para solucionar más situaciones. De hecho, hay una... Ya que me has dicho de psicología positiva y me encanta. ¿Vale? Hay Barbara Fredrickson, es una de las investigadoras referentes en las emociones positivas y ella habla de esto, de que hay una teoría de ampliación y construcción. Y es a través de las emociones positivas cómo nosotros podemos crear esta creatividad y estos recursos. ¿Vale? De hecho, hay un experimento que hicieron con dos grupos y era resolver un problema. Y unos lo hicieron con emociones positivas previas y otro con emociones negativas. ¿Vale? El que lo resolvió antes fue este grupo, el mismo. ¿Por qué? Porque estaban mucho más creativos a la hora de trabajar. Sí. ¿Vale? Las emociones positivas permiten ampliar todo el foco atencional. No te focalizas en un puntito negro de lo que está pasando, sino que amplías todo el campo. Y permite, al final, trabajar y tomar mejores decisiones. Y en el ámbito deportivo también supongo que el entrenador tendrá una importancia brutal, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra etapa de Starkers entrevistamos a Ángel Rick y nos comentó en el caso de Lamine Yamal, que en ese momento pues estaba empezando a tener más importancia en el Barça, y probaba mucho ese pase con el exterior, ¿no? Que es un pase complicado, pero que él empezaba a hacerlo bien. Y él nos dijo que si el primer día que Lamine Yamal hace un pase con el exterior y no le sale bien y salta el entrenador y le grita que no está bien, pues después no te esperes que te haga ese pase o esa asistencia mágica, ¿no? Entonces la importancia del entorno y del entrenador en el alto rendimiento, ¿no? Es importantísimo. Al final lo que hemos dicho, o sea, tú penalizas el error
yo no voy a probar más. ¿Por qué? Si cuando ya lo he intentado y he querido hacer algo diferente, no me ha salido la primera vez. Es imposible que te salgan las cosas la primera vez. Es a base de práctica. ¿Cómo ganas confianza? Porque tú has hecho repeticiones sobre una acción, te ha salido bien, has tenido buenas sensaciones y continúas. Y esto tu cerebro lo va registrando. Ahora, si cuando tú intentas innovar alguna cosa y tienes el de al lado o el entrenador que para ti es el referente y te penaliza o te maximiza el error, yo no lo voy a volver a intentar, porque aparte es el entrenador. Y depende de qué edad estés, el entrenador es un referente. Claro. Y entonces, si el referente me está diciendo que no, yo no voy a probar más. Y eso va a cohibir a que en futuras situaciones no puedas. Otra cosa importante es el entreno y la otra es el partido. Dices, ostras, es que mucha gente entrena muy bien y después en el partido no rinde. Yo, para mí, el entreno es el laboratorio, ¿vale? Allí tienes que probarlo todo. Y el entrenador tiene que buscar la variabilidad máxima en todo. Es decir, vamos a trabajar situaciones de presión, vamos a trabajar situaciones con mucha variabilidad de estímulos perceptivos, vamos a trabajar que se tenga que equivocar, ¿vale? Cómo vuelve a conectarse. Porque si esto no lo trabajo en el entreno, es imposible que me salga en el partido. Y después, es decir, vale, estamos en el partido, es un entreno más. Si nos ha salido bien durante la semana, ahí sí que hay factores, hay el público, hay tal, pero tenemos que tener la capacidad de ponernos dentro del campo. Y esto se tiene que entrenar. Y también, si se entrena, después es cuando tenemos más confianza, cuando nos sale, tal. ¿Cómo lo hacemos para alcanzar los niveles de confianza pues altos, óptimos? Pues hay diferentes factores, pero uno es el entrenar y ver qué te sale bien. Para mí es importante salir del entreno con buenas sensaciones, siempre, porque al final es lo que registra el cerebro. He salido de aquí y he salido con buenas sensaciones, ¿vale? He hecho el tiro y el último tiro lo he hecho. O sea, no me voy del campo sin haber tirado el último tiro, al menos en el entreno. En el partido es diferente. Sí. En el partido tienes que focalizar y decir, vale, ¿qué ha pasado? Hacemos la lectura. 2 cosas buenas que hayan pasado y una cosa que se podría mejorar, no que ha fallado, una cosa que se podría mejorar. Te duchas y para casa. Lo escribes y te desahogas allí y lo dejas, ¿vale? Pero la concentración, la confianza se crea a través de la repetición y ver qué te sale. Y ver que eres bueno. Y el autodiálogo es importantísimo. Es cómo te hablas. Sí, sí. Y aquí podemos hablar de lo que sería la mentalidad fija o una mentalidad mucho más abierta. Que también hay, Carol Dweck habla aquí de cómo hay gente que dices que el error es un obstáculo, es un problema, ¿vale? O el error forma parte del proceso de aprendizaje. Los obstáculos son retos. En función de qué nombre, qué etiqueta le pongas a las cosas, lo ves de una forma o de otra. ¿Es un problema o es un reto? Yo me dirijo a un reto de forma con mucha más motivación, ¿vale? Es positivo, es un reto, es algo que me tira para allí. Un problema es algo que me frena. Claro. Y me ha gustado mucho lo que has dicho y es algo que yo también utilizo tanto con mis jugadores que entreno como para mí cuando me toca competir, y es que el partido es un entrenamiento más. Lo utilizo muchísimo y creo que te hace estar más tranquilo, al menos eso, y es algo que me va súper bien y para mí es un mantra. Y otra cosa que te queríamos comentar, y es un rasgo psicológico que vemos en los grandes deportistas, y es que pueden estar todo un partido haciendo, pues, no haciendo su mejor partido, haciendo algunas malas acciones a las que no estamos acostumbrados a verles, pero después llega el minuto 70 o 80 y te hacen una acción extraordinaria, un golazo espectacular después de no haber aparecido durante todo el partido. Por ejemplo, pasó el otro día con Lamine Yamal contra el Athletic Club, que no hizo un buen partido y llegó, recibió un balón dentro del área y la metió por toda la escuadra. O sea, ¿qué rasgos psicológicos tienen los grandes deportistas para que pase esto? Los rasgos psicológicos que pueden tener, al final, son personas que pueden tener una mejor extraversión, que sepan tolerar mejor la frustración, pero es un trabajo que llevan de base, ¿vale? Son personas que son muy disciplinadas. Al final, mira la diferencia entre unos y otros. Son personas que son disciplinadas, que trabajan su mentalidad o que están allí, que están preparados para el momento. Tú me has hablado a nivel de fútbol, a nivel de CrossFit. Tia Toomey es la 6ª campeona mundial seguida, consecutiva, en CrossFit, ¿vale? Hay un libro de autobiografía, me parece que se cogió para la biblioteca, que es El corazón es
no me acuerdo cómo es el título, ¿vale? Pero forma parte de su autobiografía y ella explica cómo entrenaba, qué es lo que hacía de pequeña y cómo entrenaba al final. Pero de hecho en los juegos que hice, en los CrossFit Games, hubo un cambio abismal de una temporada a la otra. El autodiálogo que tenía, en la entrevista que le hicieron, la primera era súper autodestructivo y no quedó mal, ¿eh? En la siguiente cambió automáticamente su lenguaje y tú la veías mucho más segura, con mucha más confianza. Competía contra ella misma. Sí, es que es básico. Esta es la diferencia. Porque al final tú compites contra uno mismo. O sea, tú estás entrenando, yo estoy entrenando. Tú tienes tu mochila, tus experiencias, tú las tuyas. Claro. En momentos determinantes puede ser que te salga, en momentos determinantes puede ser que eso salga un caos, ¿vale? Pero yo a quien me conozco es a mí misma. Y yo tengo que competir contra mi mejor versión. Y más, yo creo, en deportes individuales, donde es pues como una carrera o nadadores, que tú compites contra tu marca. No te tienes que fijar en los otros. En deportes colectivos, pues sí que a lo mejor hay más factores como que te den buen pase, tal, pero yo también pienso que yo siempre compito contra el Sebas de ayer. Quiero ser mejor que el Sebas de ayer. Y a partir de aquí, ¡pum! Y este es trabajar. El foco. Y en equipo igual. Al final, si tú eres bueno, tu mejor versión vas a hacer que tu equipo tenga una mejor versión tuya y que incluso de forma indirecta hagas que tu equipo, porque las emociones se contagian. Sí, sí, total. Es así, ¿eh? O sea, tú estás en el vestuario, estás con buen rollo tal y viene uno que no está bien y allí se apaga todo. O al revés. O sea, al final, si intentamos que haya las mejores versiones de cada uno de nosotros, haremos que el equipo sea mucho más potente. Sí, sí. Aún así, también aceptar que la mejora tampoco puede ser lineal, ¿no? Porque, por ejemplo, evidentemente que yo creo que la mentalidad debe ser esta de intentar ser mejor que ayer, pero tú puede ser que hoy tengas un peor día que ayer y que las cosas quizá hoy no te han salido, ¿no? Es que los procesos no son lineales. Es que esto es lo primero que tienes que tener en cuenta. Sí, sí. Porque el peor concepto que tú tienes es que como yo entreno mejor, yo voy a estar mejor y voy a hacer líneas ascendentes y esto va a ser, lo voy a petar. No es así. O sea, es un proceso. Porque hemos dicho que al final es una persona se combina diferentes factores. He dormido mejor, he dormido peor, he comido mejor, o he comido basura, al que sea, me es igual. He estado con un amigo y como pues me ha transmitido lo que ha pasado, me he enfadado, me voy al entreno, no tengo ganas, porque, o sea, perdonadme, pero yo, o sea, un atleta que tenga todos los días de subidón y quiera entrenar todos los días al 100% es complejo. ¿Vale? Sí, y yo creo que no existe. No existe, es more than nothing. Haz algo antes que no hacer nada. Porque ya solo que te pillen todos los semáforos en rojo antes de ir a entrenar, ya algo te coloca. O te pones en la cola del súper y dices tengo prisa, y te pones esa que parece que vaya más deprisa y de golpe y sopetón se para y de Es que hay tantos factores que influyen que no los puedes controlar. Correcto. Que al final pues es imposible que un proceso sea lineal. Y hablando un poco de lo que hablamos de Lamine Yamal, o en este caso de la 6ª campeona consecutiva de CrossFit, ¿cómo lo hacemos para que esa acción después poder encadenar más acciones positivas? Es decir, minuto 5, hago un buen regate, tal, después y otro, y acabo en el minuto 80 que me creo Maradona. Bueno, vale, aquí también hay una cosa importante, ¿vale? Y aquí forma parte de entra al mundo de las emociones. Emociones negativas, lo que puede hacer es que nos puedan paralizar, ¿vale? Que activen la parte de la amígdala y tomar peores decisiones. Cuando estamos de subidón, también pasa lo mismo, ¿vale? Tomamos peores decisiones. ¿Por qué? Porque estamos de subidón. Y como estamos de subidón, no recalculamos. O sea, aquí no hay... Es encontrar esta homeostasis del equilibrio entre una cosa a la otra. Porque a veces te pasas de rosca. Las buenas decisiones se toman cuando tú estás neutro. Vale. Ya está, he hecho un buen regate, perfecto, estoy en el presente. Otro, fantástico, estoy en el presente, fantástico, estoy en el presente. Pero no puedo estar, me estoy creciendo porque quizás el último regate, que es el importante, la fallo. ¿Por qué? Sí. Porque todo lo que he habido anteriormente me ha hecho que yo esté en la nube y no tome la mejor decisión y la falle. ¿Y sabes con qué me voy a quedar? Con el último. Sí, antes lo has hablado y a mí es una técnica que me funciona muy bien, sobre todo en los calentamientos prepartido.
ese último chut antes de entrar al vestuario, me tengo que sentir que lo he hecho bien. Porque es una técnica más, o el tener una rutina, o por ejemplo, yo tengo fotos en mi taquilla de momentos que he disfrutado mucho jugando a hockey, pues siempre los miro, digo, va, Sebas, disfruta. Pues esos pequeños rituales pienso que los he ido incluyendo esta temporada y me están ayudando mucho. Pueden ser frases hechas, pueden ser imágenes, pueden ser visualizaciones, pueden ser sensaciones. Todo esto ayuda. El proceso, que hemos dicho que no es lineal, te permite ver en qué momento yo he fallado y poder mejorarlo, ¿vale? Y el error es lo que te da, o al final, dentro de nuestro cerebro hay una parte que es el córtex cingulado anterior, voy a hacerlo, ¿vale? Más específico, más técnico, que es el que nos permite calibrar esto. Al final, cuando nosotros tomamos decisiones, nuestro cerebro ya ha percibido mucho antes de lo que nosotros tomamos la decisión. ¿Vale? Y esta parte del cerebro es el que va registrando todos estos elementos. Y es importante hacer error y poder analizarlo. ¿Por qué? Por decir, pues mira, si yo no he calculado bien la distancia, eso quiere decir que no he percibido bien, no he puesto bien el foco, ¿vale? No he hecho una buena atención, tendré que recalcular más, tendré que hacerlo con más fuerza. Ya está. Es eso, es información que tú tienes que ir trabajando. Y el proceso es importante que todo proceso no es lineal. Hay subidas, hay bajadas, hay muchas bajadas, pues puedes subir de golpe y puedes volver atrás. ¿Por qué? Porque somos personas. Y es un proceso. Y cada uno de los errores, cada uno de los enciertos forman parte de unos resultados que van determinando este proceso. Y lo que tienes que tener en cuenta es esta gráfica de rendimiento, que tenga más cosas positivas que negativas. Y si están las negativas, no es negativo, es qué puedo hacer para mejorar. Ya está, es diferente. No es fracaso, tengo margen de mejora. Aún así, claro, está clarísimo y nos lo has dejado claro de que el proceso no va a ser lineal, nunca, para nadie. Pero nuestra mentalidad debe ser la de tener un proceso lineal y de ser mejor cada día. Porque, por ejemplo, me vi una entrevista de Jay Shetty, no sé si lo conoces, no, que bueno, tiene un podcast muy conocido, y entrevistó a Matthew McConaughey, que es un actor muy conocido, y él dijo en ese episodio que él siempre aspira a la perfección. O sea, él se exige la perfección. Sabe que nunca va a llegar a la perfección, porque es imposible, pero él siempre aspira a la perfección. ¿Por qué? Porque si tú no te exiges llegar a la perfección, siempre podrías haber hecho algo más de lo que realmente hubieras hecho si hubieras aspirado a la perfección. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué es la perfección? El máximo, yo creo que tu máximo potencial, ¿no? ¿Y quién define tu máximo potencial? Sin ser la perfección, claro, pero siempre aspirar a hacer lo máximo, sería esto, creo yo. Pues si aspiras a hacer lo máximo, cuando ya entrenas y das lo máximo y sales con esa sensación, ya has llegado a la perfección. Tu perfección va a ser diferente a su perfección. Su perfección va a ser diferente a mi perfección. Y es qué objetivo yo quiero de cada uno de los entrenos. ¿Con qué quiero trabajar? ¿Qué quiero llevarme? ¿Llegar a la máxima perfección no existe? Es lo que dices, es que el 10 no existe. Bueno, a ver, vamos a hablar. ¿Qué es un 10 para ti? Claro. Al final es lo que tú le des. Y es interesante eso, ¿eh? Pero al final es quedarte con tu mejor versión. ¿Qué me quiero llevar hoy de este entreno? Vale, pues voy a trabajar esto. Y esto sería lo ideal de poderlo trabajar con el entrenador y con el equipo. Y que cada uno sepa si es a nivel individual, y si es a nivel de equipo. Porque cada uno tiene que saber qué se quiere llevar. Y a nivel personal, ¿yo qué me quiero llevar de este entreno? Mi mejor versión, vale, ¿qué es mi mejor versión? Hoy. Sí. Mañana será otra. Hoy. ¿Qué puedo dar yo hoy para dar mi mejor versión? ¿La perfección no existe? Es que al final es como lo queramos definir. Y decir que no existe, pues... No, la perfección... ¿Qué estamos haciendo? No necesariamente tiene que ser perfecta. Exacto. Al final, yo creo que dentro de la imperfección también hay matices muy interesantes, porque forma parte del proceso de aprendizaje. Muy bien. Y bueno, también me he quedado con lo que has dicho de la neutralidad. Y al final creo que es un aspecto muy, muy importante para mantener esa regularidad, no solo en las acciones que realizamos dentro de un mismo partido, sino para encadenar buen partido. Creo que es fundamental. ¿Y cómo podemos hacer? Porque hemos dicho estrategias para mantener ese momentum dentro del partido, encadenar acción tras acción y hacer que sean buenas. Pero ¿cómo podemos hacer tras una victoria,
la siguiente semana volver a hacer un buen partido y la siguiente y la siguiente. ¿Son estrategias diferentes cuando va partido a partido en vez de acción a acción? Claro, tú tienes un equipo que es diferente. O sea, yo creo que al final tienes que saber contra quién juegas. No es lo mismo jugar contra el primer equipo de clasificación que jugar contra el último equipo o contra uno que es rival directo. La estrategia tiene que ser diferente. Y al final tú tienes que marcar como entrenador, tienes que saber qué es lo que hay y transmitirlo a los jugadores. Acción tras acción, al final, la confianza que tenga el entrenador con sus jugadores, eso también va a ser un punto importante, ¿vale? Porque si tú confías en mí y mis compañeros confían en mí, yo también me lo voy a creer y también voy a dar mi mejor versión. Y si me permites poder equivocarme y me enseñas cómo corregirlo, eso también hace que yo pueda estar mejor dentro del campo. La estrategia es diferente, igual que la estrategia es diferente en función del entrenador que tú quieras trabajar. Vosotros como futuros graduados, yo creo que al final el tema de entrenamiento es así. Tú tienes un entreno en función de qué estímulo quieras trabajar, va a haber una estrategia u otra. Pues lo mismo va a pasar con el equipo que tú quieras trabajar, vas a competir, o contra el rival que vayas a competir. O cómo te ha ido la semana, tendrás que plantearte una estrategia u otra. Todo se plantea diferente. Muy bien, y hablando ahora un poco, cambiando un poco de tema, hemos hablado ahora de, bueno, Biel está haciendo de encadenar victorias, pero también hemos hablado de miedo al error, y después otra cosa que podría parecer igual, pero es un poco diferente para mí, es el miedo a la derrota. Por ejemplo, ahora en un mes tenemos la Final Four de la CERS, que pues al final es la segunda competición europea de hockey patines, se hace en Lleida, y pues puede aparecer un miedo a la derrota, que no debería, y tenemos que entrenar para que visualicemos la victoria. Pero, ostras, ¿cómo se puede gestionar ese miedo a la derrota? Porque yo creo que no es lo mismo el miedo al error, que es una acción, que no la derrota, que es como la derrota. Exacto. Y aparte... Es verdad. No, que es verdad, que es la derrota. Al final es tu partido y puede ser el partido. Sí, sí. ¿Vale? Es que será el día de, en el lugar... Es donde pones tú el foco. ¿Pongo el foco en la derrota o pongo el foco en la victoria? ¿Pongo el foco en el error o pongo el foco en la mejora? ¿Pongo el foco en el cansancio o pongo el foco en el esfuerzo? ¿Vale? Es donde pongo yo el foco, que es muy fácil decir y es complejo de hacer. Porque al final, cuando tú eres un primer equipo, la presión que tienes es que te tienes que continuar manteniendo en la primera posición. O sea, el que tiene menos miedo es el que está por debajo, porque yo no tengo que demostrar nada. ¿Qué tengo que demostrar? Que yo tengo que estar en el máximo. Y al final es día a día, minuto a minuto, partido a partido. Y cuando aparece esa derrota, por ejemplo, en el fin de semana, y por ejemplo juego el sábado y el domingo estoy todo el rato pensando en la derrota, que hemos fallado en el partido, el lunes me cuesta empezar la semana, me como la cabeza. ¿Qué estrategias puedo tener? Que ya hemos hablado un poco de olvidar ese error, pero ¿qué estrategias tenemos para olvidar la derrota y empezar otra nueva semana? Esto es un proceso de rumiación fantástico que tenemos las personas, que se llama overthinking, ¿vale? Y que estamos allí dándole vueltas, y aparte buscando variables, qué podía haber hecho, cómo lo podía haber hecho. Escríbelo en un papel, ¿vale? Estrategia básica. Escríbelo en tu libreta. Cógete una libreta y escribe cómo ha ido el partido. Porque ¿sabes qué pasa? Esto es una estrategia que utilicé con una jugadora. Es que los entrenos me dan todos mal. Todos mal. Hombre, algo bueno haces, todo mal. Porque el entrenador me chilla, pero ¿qué tal? Los partidos, fatal. Digo, bueno, pues hacemos un diario. Escríbeme cómo ha ido todo. Y después hacemos el semáforo. Y de lo que era malo, dice, pues no era tanto. Pues ahora que lo leo, ha habido cosas más positivas que negativas. ¿Por qué me he focalizado tanto en lo negativo? Porque tenemos esta capacidad. ¿Nuestro cerebro dónde va? A este sesgo negativo. Escríbelo. Hazte un ritual. Y hemos dicho, tu cuerpo lo entrenas, tu cerebro también. Se crean estructuras neuronales de rumiación, ¿vale? Y nuestro cerebro es una máquina de crear y de inventar, ¿vale? Las peores situaciones inimaginables. Sí, sí. O sea, hay la parte del pasado, de lo que ha pasado, y la parte del futuro, que es lo que puede crear ansiedad de un mundo imaginado que no ha pasado, y allí hay la catástrofe mundial. Y puede ser que no pase. Y puede ser que no pase nada, y tú estás allí de lo que la realidad
y de lo que estás imaginando hay un puntito. Y dices, a ver, o sea, llevo toda la semana aquí y solo hay este puntito y no ha pasado nada de lo que tenía que pasar. Escríbelo, tómate una ducha. Después del partido, analiza las 2 cosas buenas, la que tenía que mejorar, me ducho y hazte lo que sería un trigger o una palabra, ¿vale? De decir, ya está, o soy suficiente, o no tengo que demostrar nada. Punto. La frase para desencadenar e irte. La semana pasada, que para nosotros fue ayer, Laura nos dijo, Laura Díaz, nos dijo una frase muy buena, que es, yo estoy aquí porque me lo merezco. Y esta frase nos ha marcado bastante y también la vemos chula. Es así, pues yo estoy aquí porque me lo merezco, no tengo que demostrar nada, soy suficiente, haz que valga la pena. Son diferentes cosas, diferentes frases o mantras que tú te puedes decir para que tu cerebro haga el chip. Y cada uno va a tener, el chip no, el clic, ¿vale? Cada uno va a tener su mantra, su palabra, tocarme la camiseta, el ducharme, el ponerme la canción, el ponerme el post-it y leérmelo, el que sea. Pero al final es como tú rompes este loop, ¿vale? Esta rumiación. Exacto. Que como más trabajas esto, más la vas a crear y más vas a estar pensando. Como más capacidad tienes de bloquearla, ¿vale? Va a ser, vale, le dedico 5 minutos. Ya está, 5 minutos, fuera. Y esto es un trabajo. Y esto se entrena. Y yo considero que es importante también no solo escribir cuando estás mal, sino también escribir cuando te sientes bien, porque a mí me ha pasado que lo he hecho alguna vez y después cuando te sientes mal o no te acabas de encontrar bien, lees lo que habías escrito en ese momento en el que estabas bien y dices, ¡guau! Pero si... El puto amo, este tío que está bien. O sea, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Mira, una de las actividades, vosotros no la hicisteis en la asignatura, pero sí que la estoy haciendo y estoy aplicando, es el diario de gratitud, ¿vale? Y se ha visto que hay evidencias científicas que a los 15 días nuestro cerebro se reprograma, ¿vale? Ahí tienes la capacidad de este sesgo negativo empezarlo a cambiar. Y aprecia esos pequeños detalles. Con lo cual es describir 3 cosas positivas por las cuales tú estás agradecido o agradecida de lo que haya pasado el día o de lo que pasó el día anterior. Lo puedes hacer antes de ir a dormir, que va fantástico, porque así no te comes la cabeza antes de ir a dormir de lo que ha ido mal el día, si no te quedas con esas 3 cosas. O lo puedes hacer al principio del día para que te vaya bien, ¿vale? A lo que sería la jornada. Y lo que es importante es detallarlo al máximo. Que no solo sean palabras vacías, sino que tú lo puedas visualizar, lo puedas sentir, lo puedas oler, lo puedas... O sea, como más sentidos implicados estén, tu imagen va a ser mucho más potente, porque lo que nosotros visualizamos, nosotros pensamos, ¿vale? O creamos en nuestro cerebro, es lo que acabamos creyéndonos, ¿vale? Podemos crearnos nuestra realidad siendo una realidad paralela incluso. O sea, creamos lo que creemos. Sí, y yo te quería decir que lo hicimos, con el Vision Board. ¿Ah, sí? ¿Lo hiciste? ¿Pero lo hicisteis con el Vision Board? Sí. ¿Hicisteis el Vision Board, pero hicisteis el diario? Yo lo hice, seguro. ¿Cuántos días? No sé, creo que fueron... Pues quizás sí, pues 15 pensaba que... o así. Vale, pues... Que te quiero agradecer que el Vision Board yo lo hago cada año antes de... Bueno, este año he hecho el de 2026 y ostras, es muy chulo hacerlo y a mí me va bien porque una cosa también que nos ayuda a alcanzar nuestra mejor versión es visualizar. Sí. A mí también lo estoy intentando aplicar antes de los partidos y es visualizar alcanzando el objetivo, visualizar haciendo una buena acción, visualizar celebrando el gol, que ya estás en... ¿Y qué importancia le das a la visualización? Es importantísimo, es lo que he dicho. Nosotros creamos lo que creemos. O sea, la visualización es súper potente. Después del error, si tú visualizas esa acción positiva, ¿vale? Como lo hubieras hecho bien, también ayuda a cómo tú la introduces y la pones en tu almacén neuronal. Pero la visualización es una de las técnicas más importantes, porque se ha visto, hay un documental, no sé si vosotros lo visteis, Neurociencia aplicada al deporte, que habla de la visualización. Es muy diferente a la visualización que hace un deportista amateur de un deportista de élite. ¿Por qué? Porque el movimiento está mucho más perfilado y mucho más perfeccionado en un deportista de élite que en un amateur. ¿Vale? Eso de decir, voy a mirar partidos de Nadal y seguro que mejoro. Tampoco no. Y voy a visualizar. Bueno, puedes visualizar y puedes hacer una mejora, evidentemente. Sí. Pero tú tienes que tener la técnica, ¿vale? Para poderlo hacer. Lo que tú visualizas se ha visto a nivel neuronal que se activan las mismas partes del cerebro que si tú estás ejecutando el movimiento.
Con lo cual hay muchos deportistas de élite que entrenan a través de visualizaciones. Michael Phelps fue uno, ganó Pekín. ¿Sabéis lo que le pasó? Que perdió las gafas, o sea, se le colocaron mal las gafas, pero él había visualizado cada una de las brazadas, había visualizado en situaciones que las gafas las perdía. Claro, tú imagínate esto dentro de unas Olimpiadas, ¿vale? Prueba. Tengo que ganar, porque aparte ganó bastantes medallas. Sí, sí. Soy uno de los mejores. Me caen las gafas y no termino. Bueno, pues si tú esto lo trabajas, él lo visualizó y sabía cómo estaba. No las necesitó para nada. No le influyó para nada. Y aquí es como los factores disposicionales externos e internos se combinan y hacen que tú puedas sacar tu mejor versión. La visualización es importante y si la tienes que trabajar bien. ¿Y cuándo la tenemos que trabajar? La puedes trabajar antes del entreno, la puedes trabajar después del entreno, la puedes trabajar por la mañana. Voy a visualizar mi día. Me despierto por la mañana, en vez de mirar el móvil, que es lo que hacemos muchos, ¿vale? Visualiza cómo quieres que vaya el día. ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres que hacer? ¿Cómo visualizas tu entreno? ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo va a ser mi actitud? ¿Cómo voy a respirar? ¿Cómo voy a realizar cada una de las acciones? La visualización es importante para todo. O sea, es donde tú pones el foco. Voy a hacer una presentación. No me va a ir bien. Voy a visualizarla, que es que seguro que me quedo en blanco, la gente me va a mirar y me voy a poner roja, voy a tartamudear, no sabré... Bueno, o puedo hacer una visualización saliendo al escenario, que me voy a comer el mundo, y aquí entraremos con todo el tema del alter ego. Pero la visualización es importante y se puede trabajar en cualquier momento. Claro, y el hecho de ya tenerlo visualizado hace que después cuando lo hagas no te sorprenda tanto. O sea, claro. ya lo has vivido. Tú lo preparas. Entre comillas. Ahora no se hacen, pero cuando se hacían las pruebas de INEF, ¿vale? Había una prueba que era un circuito de agilidad. Sí. ¿Vale? Hay diferentes fases. Y nuestro entrenador, en ese momento era Edu Pons, ¿vale? Nos enseñaba ese proceso. O sea, íbamos haciendo el circuito por fases. Esta primera parte, vale, pues tienes que mecanizar esta primera parte. Cada uno de los pasos. Venga, la voltereta, cómo vas a entrar, cómo vas a poner la mano, cómo vas a poner el pie, cómo te vas a levantar. Y entonces, cuando tú antes de empezar toda la acción visualizabas todo el proceso. Te daba, no, cierra ojos y analiza cómo tú vas a entrar. Todas las sensaciones que tú vas a tener, respira y cuando te sientas preparada, lanza. Porque después hay otra cosa que es importante, que es la parálisis por análisis. Sí. ¿Vale? Si yo estoy analizando cada uno de los movimientos, me voy a paralizar, porque hay cosas que están automatizadas. Y cuando hay automatización, si yo me freno a mirar todo esto, estoy en el circuito y estoy mirando cómo pongo la mano, como tal, me voy a paralizar y no me va a salir bien. Esto ya lo has automatizado. Tira. Visualízalo, siéntelo y tira. Claro. Y antes también ya has dado un pequeño spoiler del próximo que queríamos tratar, que es el alter ego. El alter ego pues se define un poco como ese personaje que tú te creas para cuando entras al campo pues convertirte, pues por ejemplo, pues al final Kobe Bryant se creó la Black Mamba, que era pues una serpiente que era competitiva como nadie, que él destrozaba a los rivales. Definirnos un poco cómo es este alter ego, o sea, no el de Kobe, sino cómo se puede construir un alter ego y pues eso, cómo lo construimos. Vale, ¿cuál es tu deportista referente? Pues ahora mismo... El mío es Rafinha. Vale, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene Rafinha? Una mentalidad increíble. ¿Qué es una mentalidad increíble? Pues que puede hacer un partidazo, pero siguiente él sabe que... O sea, que no se sube a esa nube que hemos comentado. Que él sigue y sigue y sigue y no para. ¿Qué más? Que se exige muchísimo, que corre como el que más. O sea, no es a nivel de habilidad no es el mejor extremo que hay, ni mucho menos, pero a mí me gusta eso, esa competitividad que tiene, ese trabajo. Me parece una locura. ¿Qué más? Yo creo que es un buen capitán. Tiene liderazgo, tiene carisma, anima a sus compañeros. Vale, ahora cada uno de estos elementos... Y otra cosa, y es que es un tío muy determinante. O sea, no acostumbra a fallar. El tío las mete todas. Vale. Cada uno de estos elementos, defínelos bien para ti, ¿qué es para ti? ¿Te gustan? ¿Hay alguno que modificarías? ¿Hay alguno de algún otro deportista que digas, ostras, también me gusta esta característica de este deportista, esta característica de este otro deportista? Y me las configuro para mí. Pero las tengo que definir bien. Black Mamba, ¿vale? Él se definió. O sea, yo soy dentro del campo, soy así. Fuera, soy de otra manera. El problema es cuando ese papel
¿vale? Te lo crees tanto que incluso lo llevas al extremo. Eso puede ser perjudicial. Pero tienes que saber muy bien en qué momento tú estás. Estoy en el campo y yo creo mi papel. Hablamos de Black Mamba, pero hay diferentes. Sasha Fierce es Beyoncé. Beyoncé tiene pánico escénico. Sí. ¿Vale? Y se come el mundo cuando entra. Se crea su personaje. Tú tienes que tener cuáles son las características que te gustaría tener y empezarlas a trabajar. Un buen liderazgo. ¿Qué es un buen liderazgo? ¿Qué es esta determinación? ¿Qué es el esforzarse al máximo? Pues cada uno de estos elementos es definirlos bien y irlos a aplicar. Y decir, pues, esto es un show. Pues voy al show y voy a ir. Para ello, ¿qué puede ser? ¿Qué es lo que hacía Kobe Bryant? Se ponía una canción. ¿Vale? Son rituales. Es ponerte la canción, es ponerte los calcetines de una forma determinante, es atarte los cordones de una forma diferente, yo entro al campo siempre con el pie derecho. Pues me es igual, pero esto significa que yo ya entro. ¿Vale? Nuestro cerebro se prepara para todo. Cuando yo entraba en la pista, el olor de la pista ya me decía, estoy en la pista. No sé, el olor de la goma de la pelota, era como, estoy en el pabellón, yo ya entro, ya me pongo en modo foco. ¿Vale? Hay diferentes elementos, cada uno tiene su estrategia, pero al final el alter ego es un personaje que tú te creas para buscar tu mejor versión dentro del campo. Y para ello lo tienes que definir bien. ¿Vale? El problema es cuando el personaje se come a la persona. Cuando ese personaje se come a la persona, si es positivo, fantástico, pero como sea un alter ego que arrolle, pues depende de qué entorno... Te quedas sin amigos. Es complejo. Vale. ¿Vale? Pero son vasos comunicantes. O sea, tú tienes que saber tener muy claro y, oye, que somos personas. Que es que todo lo que tú trabajes aquí, a tu vida personal también va a afectar, ¿eh? O todo lo que trabajes aquí, a este alter ego también le va a afectar. Eres tú, no es pongo el botón, desconecto y me voy aquí y conecto este botón. Claro. Son vasos comunicantes, pero tú tienes que tener muy claro dónde estás, cuál es el límite. Y ya está. Y siempre, evidentemente, sin un buen alter ego, al final te hará ser una mejor persona. Exacto. Es ganar confianza. Vale. Lo que había pensado, ahora me he acordado, es, claro, una persona que, por ejemplo, tiene poco liderazgo en su día a día, pero quiere ser una persona con liderazgo dentro del campo. Y consigue tener ese liderazgo dentro del campo. ¿Va a tener el mismo liderazgo o el mismo rendimiento en ese aspecto que una persona que ya es un líder fuera del campo? No. Que no tiene que acceder a ese alter ego para tener ese liderazgo. No, somos personas diferentes. Una persona que tiene que tener un liderazgo, que ya tiene este liderazgo... Hay gente que por nacimiento tiene un liderazgo más marcado. Le va a ser mucho más fácil. Ahora, no quiere decir que si tú no te lo trabajas, ¿vale? Eso, si no te lo trabajas, no va a salir bien. Eso se tiene que trabajar. Y ese liderazgo va a depender también en función de con qué personas te rodeas, ¿vale? Porque al final somos conexiones. Con un equipo vas a funcionar mejor y con otro no. Messi, ¿qué le pasó? Con el Barça fue espectacular y con Argentina me parece que hubo una temporada que no... Al principio no tiraba, no. ¿vale? Al final es uno de los mejores jugadores. Al final es eso, es Michael Jordan, no lo quería nadie al principio. Sí. ¿Vale? Se forjó y él tenía muy claro qué es lo que quería. Pero eso al final, el liderazgo conlleva también soledad, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque tú tienes muy, muy claro qué es lo que quieres y para dónde vas y no todo el mundo te puede seguir. ¿Vale? Y al final un buen líder tiene que saber que hay situaciones en las cuales puede haber soledad o puede haber momentos de conflicto y es gestionarlo. La persona que no es tan líder tendrá que esforzarse más, tendrá que trabajar más. A un buen líder se va también lo que sería un buen carisma. Un buen líder sabe poner límites. Un buen líder sabe decir no. ¿Vale? Y eso es muy complejo, y más en la sociedad actual. Decir no es tolerar que el otro quizás se enfade y yo quiero gustar. Poner límites es complejo, porque claro, aquí estamos también. Es que si no hago esto, es que bueno, es lo que hay. Hay unos límites que al final es saberlos meter y saberlos hacer y saberlos marcar bien. Y eso hace un buen líder. Muy bien, y bueno, no sé si tienes alguna pregunta, si no, pasaremos a la soft topic, que me parece muy
Muy interesantes. Pasamos a los off topic. Pero antes, por favor, Cristina, para todos nuestros oyentes, si quieres decir dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que te sigan. Bueno, mira, yo mis redes sociales simplemente coach y si voy colgando cosas y estoy allí. Muy bien. En redes sociales estoy allí de momento. Perfecto. Nosotros no olvidéis de, si nos estáis viendo en YouTube, activar la campanita y suscribiros para no perderos ningún episodio. Y en Instagram, whynot.ht, podréis encontrar los mejores momentos de todos los programas. Y pasamos a las off topic. Venga, va. A una cosa que hemos dado una pincelada, que es la concentración. Sí. Sobre todo, aparte de también pues una clase o haciendo un examen, también es muy importante en un partido, porque cuando estamos concentrados, pues quieras o no, rendimos mejor, porque estás más en el foco, como decíamos. ¿Cómo podemos alargar ese tiempo de concentración? Es un trabajo, ¿vale? Es trabajarlo. Una cosa es la percepción, ¿vale? Es la atención, es lo que yo capto. El otro es el foco, donde pongo esa atención. Y el otro es el tiempo que mantengo esa atención, que es la concentración. Son 5 minutos, pues intentar trabajarlo día a día, ¿vale? De meter o ponerte la palabra, ya está, o camiseta, o bebo agua, o palmada, o chasquido, lo que sea, y me vuelvo a conectar, porque en un partido te puede pasar, ¿vale? Estás allí, estás concentrado, el público chilla, y de golpe sobre el petón te vas, no, es que estoy aquí en la pista, ¿vale? El olor, el que sea, buscar algo que te haga volver a entrar. Si ves que te vas, márcate un ritual para volver a conectar. Muy bien. Y la otra pregunta off topic, al principio hemos hablado de estrategias que tiene un jugador para no hundirse tras una mala acción. Ahora te quería preguntar cómo puede hacer el entrenador influir en ese jugador que tiene una mala acción. ¿Cómo puede hacer para hacer que no entre en ese momentum de malas acciones y muestre su mejor versión? Vale, importante, no castigar al momento. ¿Vale? Porque al final, si tú marcas directamente el error, es cuando yo me voy a focalizar, ¿vale? Deja que pase y hazle preguntas. ¿Qué podrías haber hecho mejor? ¿Cómo lo podrías haber desencadenado? Si ves que ese jugador se ha ido del partido, cámbialo. Sácalo de la pista, porque debe estar en proceso de rumiación y no te interesa. Haz un cambio. Y si está dentro de la pista, tienes que trabajarlo dentro del entreno. Porque si estás haciendo tenis, no, ¿vale? Al final, eso depende de dónde estés, no podrás hacer un cambio. Pero si tú corriges directamente después del error, tú pones el foco en el error. Claro. Entonces, como entrenador, vale, puedes chillar, porque al final somos humanos, y ¿vale? Pero ¿qué podrías haber hecho mejor? Somos adultos. Al final, el jugador adulto también tiene esa capacidad de decir, vale, te he chillado, hay esto, pero ¿qué podías mejorar? ¿Cómo lo podías hacer? Y si ves que se ha ido, cambio y que vuelva a entrar después. Y otra pregunta que te quería hacer, que hemos tratado un poco antes y ahora lo has dicho, que hay que entrenarlo. ¿Cómo entrenamos esa gestión del error? Por ejemplo, hago un ejercicio que es muy fácil que se equivoquen, en una toma de decisiones que es muy compleja porque te viene el pase súper rápido y tal. Pero también que a nosotros nos ha pasado a veces que a un ejercicio que puede ser difícil, pues el equipo se acaba como un poco frustrando. Aquí es donde entramos en todo el proceso de flow, ¿vale? Lo que son las necesidades psicológicas básicas, ¿vale? O la teoría de autodeterminación. Todo esto está acorde. Tú tienes que crear ejercicios que permita que la persona pueda poner en juego sus competencias, ¿sí? Esas competencias sean de su nivel o un poco retadoras. Si son muy fáciles, se van a aborrecer. Si son muy complejas, lo que va a pasar es que se van a frustrar, ¿vale? Segundo, que haya esta parte de conexión social. Y tercero, que ellos puedan tomar decisiones. Como entrenador, tú tienes que crear esta tipología de actividades para que ellos puedan trabajar todo eso, ¿vale? Y sí, se entrena en el entrenamiento. Y entrenar el error se entrena. Y tienes que crear situaciones donde se tengan que equivocar y que haya muchos estímulos. Y decir, vale, pues has equivocado. Siguiente, ¿cuál es la siguiente acción que tienes que hacer? ¿Cuál es la siguiente acción? Para poner el foco en la siguiente acción y no en el error, ¿vale? Tienes que crear situaciones donde haya muchos estímulos, donde haya mucha variabilidad, para que tenga la capacidad de poner atención y poner el foco donde la tenga que poner, ¿vale? Eso se tiene que provocar dentro del entreno. Si esto no lo trabajas en el entreno, no quieras que esto salga en el partido. Sí, sí.
Y bueno, otra que te quería preguntar, y es que antes has comentado que sí, para hacer ese trabajo de visualización, para hacer ese trabajo de lo que sea, para mejorar nuestras prestaciones a nivel psicológico, tenemos que dejar el móvil, Sí. ¿no? Y a veces, pues, voy a mirarme un móvil y voy a mirarme unos TikToks antes que hacer visualización. O a veces cuando estás con el móvil, pues es muy difícil dejarlo para hacer eso, para hacer una visualización. Hay mucha gente que le cuesta por esa dopamina que genera constantemente ese entretenimiento. ¿Cómo podemos hacer que no nos influya tanto? Bueno, es poner unas normas de higiene mental. Al final, nuestro cerebro trabaja por diferentes neurotransmisores, dopamina, oxitocina, serotonina, y eso facilita diferentes acciones. La dopamina es la gratificante, ¿vale? El móvil está creado para generar dopamina. La dopamina, un cerebro dopaminérgico, funciona por estímulos. Estos estímulos, al principio van a ser pequeños, pero después necesitaré estímulos que sean mucho más grandes para poder generar más dopamina. Al final, lo que tú tienes que ser es muy consciente de lo que tú quieres hacer, ¿vale? Ponte el móvil y lo dejas en un cajón. Al final, y eso es la paradoja esa de cuando aprendes a conducir, ¿vale? Tú eres muchas veces inconscientemente incompetente. Tú crees que sabes mucho. El ignorante es muy atrevido. ¿Vale? Después eres consciente que eres incompetente. Dices, es que soy un petardo, una petardilla, no me da para más. Después eres conscientemente competente. Tienes que ser muy consciente de las acciones que estás haciendo. Y después te vuelves inconscientemente competente. Ya lo has automatizado. Pues con el móvil pasa lo mismo. Al principio eres inconsciente, no sabes cuánto tiempo te gastas. Que estás allí porque estás generando esta dopamina, tu cerebro está trabajando, y gratificación, vas haciendo scrolling, vas pasando y han pasado 1 hora y media. ¿Vale? Márcate un tiempo. Eres inconscientemente incompetente con esto. No sabes gestionar el tiempo. Márcate un tiempo de cuánto tiempo puedes estar con el móvil, que te suena la alarma. Ostras, pues sí, he estado media hora y me ha pasado, ahora empiezo a ser, ¿vale? Que esto no sé gestionar bien. Después, pues márcala y ponte en ese momento esos minutos y lo guardas en el cajón. Y después del cajón ya automáticamente automatizarás un proceso. Somos personas de hábitos. Ya ves, que justamente somos personas de hábitos. Me estoy leyendo el libro de hábitos atómicos y una de las cosas que dice para entrar en esa regularidad en un hábito es no centrarse, en el caso del móvil, pues no centrarse en el objetivo, no centrarse en dejar el móvil, sino centrarse en tu identidad, ¿no? Vale, me considero una persona que hace visualización cuando es necesario. Una persona que no está enganchada al móvil, ¿no? Claro. No está enganchada al móvil, estás enganchada al móvil. Nuestro cerebro no lo lee. Es verdad. ¿Vale? Entonces, pero una persona responsable, por ejemplo. Vale, pues ya está, perfecto. Pues aquí es donde te pones. Es donde tú pones el foco. En el error, en el aprendizaje. En la buena persona, soy gestionadora del tiempo, pierdo tiempo en el móvil. Es donde quieres estar. A partir de aquí tú trabajas. Es marcar tu identidad. Soy una persona saludable. ¿Qué quiere decir saludable? Que como bien, que hago deporte, que tal, ¿vale? Pues voy a hacer estos. Y después de cada una de estas acciones tiene que haber una gratificación, porque tenemos que generar dopamina. Y la dopamina es la que crea este hábito. Y si has leído Hábitos Atómicos, lo que dice, asocia una acción a algo agradable, ¿vale? Y así esa acción se va al final a almacenar bien en tu cerebro y va a generar este hábito. Pues regálate algo. He podido hacer esta semana 5 visualizaciones. Fantástico. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a permitir? Me voy a hacer café a la mejor cafetería que sea. O voy a quedar con mis amigos. O me voy... Es igual. Asócialo a algo positivo. Vale. Sí. Muy bien. Y ya estamos acabando. El tiempo lo llevamos espectacular. Y bueno, vamos a acabar con Why Not Test. Y bueno, Cristina, para que lo sepas, es un test de 10 preguntas rápidas donde se premia la calidad de las respuestas, pero también la velocidad de las respuestas. ¡Qué presión! Todo el mundo dice lo mismo, ¿eh? Vaya, qué presión. Son respuestas cortas y Biel te va a leer las respuestas lo más rápido posible. Después de esto podéis hacer match, ¿no? Con el vídeo lo podéis cortar y lo podéis hacer como lo he hecho muy rápido, ¿no? Respuesta. Ponemos a 1,5, ¿no? Vamos a hacer match. Venga, va. Pero Cristina, eres una persona con muy buena capacidad para responder rápido. Piénsalo, identidad. ¿Vale? Y ya verás que
lo vas a hacer rápido. A ver, venga, va. Venga, ¿estás lista? Sí, estoy lista. 3, 2, 1. Comida favorita. Macarrones con bechamel. El error mental más común en el deporte es... El fallo. Para competir, visualización o meditación. Visualización y meditación. La emoción más difícil de gestionar en una pista. El miedo. La fortaleza mental, ¿se nace o se hace? Se nace ¿O se hace? y se hace. Canción favorita. Canción favorita, I'm Here. El mejor consejo para un jugador con poca confianza. Trabaja en el proceso y cree en ti mismo. Una frase que repitas a tus deportistas. Una frase que repita a los deportistas. No tienes que demostrar nada, eres suficiente. Un referente. Michael Jordan y Tia Tumi. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Con todo el dinero del mundo viviría miles de experiencias. Muy buena. Bueno. Y mucha calidad, ¿eh? Sí, mucha calidad. 39 segundos. La verdad que las preguntas requerían a veces una respuesta un poco más larga, no solo de una palabra. No, yo hubiera hecho respuestas más largas, ¿eh? ¿Se nace o se...? No, aquí hay cosas que sí, pero también se tiene que hacer. Nada, está bien, está muy bien. Es más o menos la media, quizá un poco más, pero... Me cachis en la mar, vuelve a repetir, vuelve a repetir. También tenemos antirécords de un minuto, ¿eh? Así Exacto, que tranquila, ¿no? ¿Sí? Vale, sí. vale, perfecto. Estás muy bien. Vale, pues ahora vamos a acabar con la reflexión final. Cristina, te vas a dirigir a todos nuestros oyentes, vas a mirar a esa cámara y vas a acabar el episodio. Imagina a ese deportista que nos está escuchando, que sueña con alcanzar su máximo potencial, pero se encuentra muy lejos de esa versión por motivos psicológicos. ¿Qué consejo le darías para empezar a trabajar para alcanzar su mejor versión? Pues que buscara a una persona que con ella o con él sintiera feeling, un psicólogo, un especialista que le permita trabajar su mentalidad, y que es un proceso que no es lineal, que no todo se hace al primer día, sino que requiere tiempo y confianza en uno mismo, y es un trabajo diario. Esa es mi reflexión. Al final es buscar a alguien con el cual tú tengas feeling y que puedas ser tú misma o tú mismo y ser humilde y poderte desnudar a nivel emocional, porque no todo el mundo sabe. O sea, cuesta mucho decir cuáles son tus debilidades.